33-2025, convocada para el día de hoy a las 10:30, agradeciendo la presencia de las señoras vocales, señor secretario general, directoras y directores de área. Señor secretario, para dar inicio conforme dispone la reglamentación, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, buenos días. Procedo a constatar el quórum. Vocal Yolanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Cero. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum. Este es el dato importante. Para poder instalar esta sesión. Muchas gracias. Solicitando a las áreas técnicas que permanezcan con los micrófonos apagados, se les otorgue la palabra. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a esta sesión, siendo las 10:47. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Señor presidente, procedo a la lectura del orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución para terminar la designación temporal de jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 3.2, análisis y resolución para terminar la designación temporal de juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1, OFS 0327 SNCD 2024-KM, prescribe martes 26 de agosto de 2025. 4.2, AP 0505 SNCD 2025-MA, prescribe martes 26 de agosto de 2025. 4.3, MOT DGA 0669 SNCD 2025-JH, prescribe martes 26 de agosto de 2025. 4.4, OFS 0654 SNCD 2024-KM, prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. El 4.5 AP 1089 SNCD 2024-JH, prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. 4.6 MOT-P 0035 SNCD 2025-JH, prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. 5, varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. Con la finalidad de que conste en el video, en el audio y video de esta sesión, hay un problema con el dispositivo electrónico con el cual estoy conectado en este momento, para que registre que en la computadora y en el usuario del director jurídico me encuentro conectado, por favor. En este momento se ha dado lectura al orden del día. Consulto al señor secretario si en el punto 5, en los puntos varios, existe información que deba ser considerada como urgente, por favor. Sí, señor presidente, me permite informar que ha ingresado el siguiente expediente: MOT-P 0781 SNCD 2025-SB, prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. Únicamente ese punto, señor presidente. Gracias, señor secretario. De conformidad a lo que establece en el artículo 9 de nuestro reglamento, esa información se incluye en el punto varios y se cataloga como urgente. Con esto se pone a consideración el orden del día, si es que existe alguna observación. Si no existe ninguna observación, en este momento se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que no se ha remitido información. Siguiente, por favor. Siguiente, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución para terminar la designación temporal de jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento quiero hacer una consulta previo a que se dé inicio al punto de gestión procesal. Permítame constatar un tema.
que quisiera consultar para no desperdiciar el tiempo, optimizarlo tanto de las vocalías y de las áreas técnicas, a la Dirección de Gestión Procesal, si es que por favor puede informar a este cuerpo colegiado si la magíster Karina Elizabeth Punguil Recalde tiene alguna sentencia por resolver, alguna causa por resolver. Quisiera que nos informe, por favor. Gracias, señor presidente, señoras vocales. En efecto, a través de correo electrónico institucional, la Dirección Provincial de Pichincha ha informado que la magíster Karina Elizabeth Punguil Recalde tiene una sentencia pendiente de reducir a escrito dentro de un habeas corpus y que la audiencia ha sido el día 20 de agosto, momento en el que se pronunció de manera oral, y por lo tanto todavía no se encuentra reducido a escrito esta decisión. Gracias, señor director. Una consulta, tal vez usted tiene algún dato de la fecha en la cual no se ha escrito la presente sentencia. Tal vez tiene la fecha, el dato. Sí, la fecha en la que se pronunció de forma oral la señora jueza es el 20 de agosto del 2025. Gracias. Sí, ya ha pasado un tiempo. En todo caso, yo quería poner esto a consideración de las señoras vocales, toda vez de que si es que no existe esta sentencia por escrito, no se puede continuar con el orden, con este punto, el orden del día, y lo que queríamos en este momento es devolver este punto. Conforme establece el reglamento, tendremos que hacer el mismo procedimiento en el segundo punto. Entonces, quería poner yo a consideración esto de las vocalías. Doctora Solana Goyes tiene la palabra. Sí, me parece bien, estoy de acuerdo con que se devuelva, pero yo sí tengo unas consultas para ver igual si optimizamos el tiempo, porque la vez anterior que tratamos el caso, recordemos que este ya estuvo en pleno y se devolvió. La preocupación que teníamos era que se le devolvía se aceptaba la renuncia del juez en tribunal contencioso administrativo y él retornaba a su lugar de trabajo en donde estaba ocupando la jueza Punguil con carácter temporal sobre la base de una acción de protección que le devolvió al Banco de Elegibles. ¿Qué es lo que se dijo en ese momento? Estamos clarísimas porque yo he revisado el informe y allí se habla de que son procesos independientes. Claro que son procesos independientes. Nadie está diciendo que hay una vinculación entre la renuncia al cargo de juez de tribunal del que tiene que retornar a la unidad judicial de primer nivel con la situación de la señora Punguil. No, nadie dice eso. Son procesos independientes. Pero como institución, perfectamente se puede trabajar de manera paralela, jurídicamente cada quien en su andarivel, pero que temporalmente coincidan. Eso fue uno de los pedidos que se hizo. De tal manera que, dado que necesitamos jueces y la señora Punguil está retornada al Banco de Elegibles, pues se vea en dónde se requiere para que sea reubicada. Y cuando chequeo el procedimiento, no consta esa parte. Nuevamente volvemos solamente a la aceptación de la renuncia del juez del Tribunal Contencioso Administrativo de la provincia de Pichincha, que se llama, el nombre no recuerdo. Entonces, quiero preguntar por qué razón y saber también en el Banco de Elegibles si es que hay personas, cómo está configurado el Banco de Elegibles el rato que salga Punguil de la judicatura, si es que existe un orden dentro del Banco de Elegibles. Si es que la técnica... Ahí me escuchan. Perdón. El área técnica, ahí le puede prender. Sí. El área técnica, no sé si es que me escucha. Se la escucha, señor presidente. Gracias. No sé si es que gestión procesal quiere hacer uso de la palabra, por favor.
Señor presidente, respecto al banco de elegibles del área técnica es talento humano. Gracias. Por favor, talento humano tiene la palabra. Se encuentra conectado. Sí se encuentra conectada, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores vocales. Buenos días, señores directores. En referencia a la terminación del nombramiento temporal del... Señor presidente, ¿Sí se me escucha? Sí, se le escucha. En referencia a la terminación del nombramiento temporal de la magíster Karina Elizabeth Punguil Recalde como jueza temporal de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ¿sí? A ella se le recomendaba aceptar la renuncia, ¿sí? Porque no mantenía expedientes disciplinarios en su contra, ¿sí? Se acepta la acción de protección únicamente en referencia parcialmente la acción de protección respecto a los legitimados activos Karina Elizabeth Punguil Recalde, Tania de Lourdes Parra Solórzano, Duval Trujillo Remache, disponiéndose que en este caso de existir vacantes, jueces permanentes, se procederá a regularizar de manera permanente la situación jurídica de estos 3 servidores judiciales dentro de la circunscripción para la que concursaron y llegaron a formar parte del Banco de Elegibles 2018 y en estricto orden de prelación. Aquí es importante dar la palabra al director de asesoría jurídica. Por favor, la dirección. Señor presidente, ha dado paso a que tome la palabra Perdón, la un dirección. momento. ¿Me escucha, señor secretario? Sí, ahí se le escucha, sí. Ya. Señor secretario, ¿me escucha ahí? Le escuchamos, señor presidente. Gracias. Por favor, entrego la palabra a la Dirección de Asesoría Jurídica. Como bien lo manifestaba la doctora Zulanda Goye, señor, buenos días. Efectivamente, existe una sentencia en la acción de protección y posteriormente, luego del pedido que realizan pues, los legitimados activos sobre la aclaración de esta sentencia, concretamente se dispone lo siguiente, de que se regularice de forma permanente la situación jurídica de los 3 servidores que están dentro de esta acción de protección, ¿no? Y por eso efectivamente la Dirección Nacional de Talento Humano, en un trámite independiente, tiene que presentar los informes sobre las vacantes y en el orden de prelación con la finalidad de poder designar a los magistrados sobre la necesidad que tiene la institución y sobre la circunscripción para la cual concursaron y llegaron a formar parte del Banco de Elegibles desde el año 2018. Y en ese sentido, si es que ya tenemos, señor presidente, ya no hay ni un recurso, es viable que la Dirección Nacional de Talento Humano realice un procedimiento, un informe técnico, determinando entre varios aspectos la vacante, la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, para efectos de poder ver la posibilidad si se reúnen todos los insumos y poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la designación de estos magistrados, como lo he mencionado en la orden de prelación. Y conforme la Dirección Nacional de Talento Humano es el área técnica, debe de establecer el orden de prelación del cual concursaron estos 3 legitimados activos. Esto es la doctora Karina Elizabeth Punguil Recalde y Tania Lourdes Parra Solórzano. Entonces, eso es lo que debo manifestar, señor presidente. Gracias. No sé si es que hay alguna duda más, por favor. Al menos yo me quedo nuevamente en las mismas de cuando devolvimos este procedimiento.
Se supone que talento humano, lo que acaba de decir el director jurídico, se supone que talento humano ya tenía que haberlo hecho. Y que el día de hoy nos presente las dos cosas, tanto la situación del juez que debe ser retornado a la unidad judicial, el que está actualmente en el Tribunal Contencioso Administrativo, Víctor Gabriel Vizcarra Torres, y nos iban a presentar la solución sobre el caso de la doctora Punguil. Pero ahora que leemos el caso, no está resuelto la segunda parte de lo que acaba de hablar en este momento el director jurídico. Entonces, yo lo que pediría es que se devuelva, pero se les disponga a las dos áreas que nos hagan los informes correspondientes. Yo he escuchado, por estar preocupada del caso, que el retorno al banco de elegibles de los tres que son los actores en la acción de protección, pues habría diferencias con algunos otros que están o no están, eso es lo que no se sabe en el banco de elegibles, y que hay que mirar un orden de prelación y donde existen espacios donde se requieran jueces, porque todo el tiempo estamos diciendo que se requieren jueces, pero no los ubicamos a estos tres que los tenemos allí, incluida la doctora Punguil. Ese es el pedido. O sea, otra vez estamos haciendo de manera incompleta el procedimiento que ya se pidió antes. Ya. Doctora Yolanda Yupanqui, tiene la palabra, por favor. Una situación. Yo lo que le rogaría es que intervenga tanto la dirección jurídica cuanto talento humano y se explique los resultados y todo lo que se trató en la mesa de trabajo respecto de este tema. Hubo una mesa de trabajo, allí estuvimos, y entre otras cosas se aclaró que la doctora Punguil renunció a su cargo en la unidad de niñez de familia y niñez. Entonces, no tiene el mismo trato que los demás. Supongo que talento humano puede explicar de mejor manera o jurídico, porque esto ya se trató en mesa de trabajo. Entrego la palabra en este momento a la Dirección de Asesoría Jurídica, por favor. Efectivamente, doctora, lo que se ha tratado en las mesas de trabajo es de que una vez que tengamos con claridad la última resolución, esto es la aclaración de la sentencia pedidos por los legitimados activos, y conforme lo he mencionado, la sentencia establece que a esas tres personas se los designe en el orden de apelación. Ahora, efectivamente, también la Dirección Nacional de Talento Humano tiene que hacer el informe el informe técnico sobre esa apelación, solicitar a la Dirección Financiera que certifique si existen los fondos y levantar los insumos de un trámite diferente al que se está tratando en este momento para poder ver la posibilidad de designar o no. Pero esos insumos a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica aún no llegan. Es decir, es en este momento el punto de orden del día, el 3.1 y el 3.2 que se iba a tratar en este pleno, es efectivamente ver sobre la terminación de la temporalidad y consecuentemente el segundo punto, regresar al magistrado. Pero la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica no ha recibido aún el informe técnico con la finalidad de poder establecer la designación de la jueza, de los tres jueces que están dentro de la acción de protección. Ahora, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sugiere acoger el pedido de la doctora Solanda Goyes, esto es, devolver a las áreas. Sin embargo, es el momento de dejar claro de que la devolución puede tener dos aristas. La primera es que la jueza resuelva la situación jurídica sobre la causa, que tiene que incluirla por escrito, y la segunda es de que en un trámite diferente, por eso puede enviar una disposición al Pleno, de que se solicita a la Dirección Nacional de Talento Humano que levanten los insumos con la dirección, por medio de la Dirección General, con la finalidad de establecer si existen los recursos económicos y las vacantes sobre la suscripción donde estos jueces fueron postulando, para que una vez que tengamos estos insumos pongan en conocimiento a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica e inmediatamente enviar los insumos al Pleno para que tome la decisión en un punto diferente al que se está tratando hoy. Eso es lo que puedo manifestar desde la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.
Gracias. En este momento, entonces, se va a proceder a suspender el punto del orden del día tratado en este momento, devolver a las áreas técnicas conforme lo que ha sido expresado tanto por la doctora Yolanda Yupanqui como la doctora Solanda Goyes. Este punto se devuelve a las áreas técnicas para que se realicen los informes técnicos conforme lo que corresponde, incluyendo el cumplimiento de las sentencias que existen de por medio y adicionalmente que también se cumplan con los con el resto de situaciones complementarias, como lo es la elaboración de todos los fallos sin dejar el despacho con trabajo o carga laboral que no se encuentre debidamente cargada en el sistema. En razón de aquello, señor secretario, por favor, este punto se devuelve a las áreas técnicas. Procedemos, señor presidente, a tomar nota. Gracias, por favor, continuemos. Continuamos. 3.2, análisis y resolución para terminar la designación temporal del juez de Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. De conformidad con lo que se abordó en el punto anterior y de acuerdo a las observaciones realizadas tanto por la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupanqui, así como el criterio que ha emitido en este momento el señor director jurídico, se devuelve de igual manera, se suspende el tratamiento de este punto y se devuelven a las áreas técnicas de este punto. Señor secretario, por favor, para que consten las actas. Procedemos a tomar nota, señor presidente. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, señor presidente. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1, OFS 0327 SNCD 2024-KM prescribe martes 26 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. De igual manera, me permito informar que se encuentra presente la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para intervenir en este punto. Gracias. Bien, en este caso, los sumariados son el abogado Luis Francisco Sarango Paqui, la magíster Ruth Magdalena Ramírez López, la ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala, en los cargos de director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, encargado en ese entonces, coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura y analista 1 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. El hecho que se resume en la siguiente forma. A los sumariados se les imputa el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto el abogado Luis Francisco Sarango Paqui, en su calidad de autoridad provincial, habría autorizado a la Unidad de Talento Humano de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura la desactivación de sorteo de los jueces del Tribunal Primero de Garantías Penales por 2 ocasiones, sin haber remitido un informe a la Dirección Nacional de Gestión Procesal para que autorice dichos cambios de estado. En cuanto a la magíster Ruth Magdalena Ramírez López, en calidad de coordinadora, y a la ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala, en calidad de analista 1 de la Unidad Provincial de Talento Humano, habría solicitado y ejecutado desactivaciones y cambios de puestos de trabajo de los jueces del Tribunal Primero de Garantías Penales sin previa autorización de la Dirección Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, inobservando los artículos 6 y 6.3 del Manual de Procedimientos del Módulo de Administración de Talento Humano. Le pido, señor presidente, autorización para que intervenga la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. De las pruebas aportadas se ha evidenciado que el antecedente de los cambios de puestos de trabajo fueron las peticiones realizadas por los señores jueces de los cuerpos pluripersonales de juzgamiento, quienes alertaron que cuando uno de los 3 jueces que conformaban el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago, que es un único tribunal,
se ausenta por licencia o por otra causa, el sistema SATYE lo reemplaza con otro juez del mismo tribunal, por lo que el mismo sistema en ese momento se bloqueaba por duplicidad de firmas, impidiendo que se siga sustanciando la causa con normalidad. Estas novedades llegaron a conocimiento del director provincial hoy sumariado, quien con la finalidad de dar solución a dichos inconvenientes, a través de memorandos número DP14-2023 3859M de 7 de noviembre del 2023 y memorando número DP14-2023 4175M de 29 de noviembre del 2023, autorizó a la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura la desactivación de uno de los jueces del Tribunal Primero de Garantías Penales por un lapso de tiempo, a fin de que se registren las vacaciones del doctor Juan Esteban Ullaguari Brito y la licencia por calamidad del doctor Leonidas Guerra Alvarado de manera directa, sin autorización de la Dirección Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura. Es importante señalar que el inconveniente de duplicidad de firmantes estaba provocando que las causas judiciales en materia penal se detengan y no se tramiten con celeridad. Es por ello que la autoridad administrativa se vio forzada a tomar decisiones que no afecten a los derechos de los usuarios del servicio, además que no se ha evidenciado que su conducta haya dado con la intención de afectar o manipular gravemente el sistema SATYE. En definitiva, en relación a los hechos ocurridos en la provincia de Morona Santiago, se debe tener en cuenta que no hubo una intención de causar daño ni la voluntad de actuar de manera negligente. Por el contrario, la acción se realizó con la información disponible en ese momento y de conformidad a la falta de respuesta de las autoridades nacionales en meses previos y con la intención de lograr un objetivo legítimo, por lo que no se atentó gravemente contra el sistema ni se puso en riesgo su integridad de manera significativa. Adicionalmente, es importante destacar que no existen elementos que permitan presumir que se buscó obtener provecho personal o beneficio alguno. Lo que se ha comprobado es una actuación guiada por la buena fe y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al director provincial. En cuanto a las actuaciones de la magíster Ruth Magdalena Ramírez López e ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala por sus actuaciones como coordinadora y analista 1 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago, se debe indicar que actuaron bajo instrucciones del director provincial sumariado, es decir, sin discrecionalidad, por lo que no se podría atribuir responsabilidad administrativa de los hechos e infracción imputada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, ratificar el estado de inocencia de los servidores judiciales sumariados, abogado Luis Francisco Sarango Paqui, por sus actuaciones como director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, encargado en ese entonces, magíster Ruth Magdalena Ramírez López, por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, e ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala, por sus actuaciones como analista 1 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Ninguna, por mi parte. Parece una muy buena argumentación de control disciplinario. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Huesquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yucupán y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Continuamos, señor presidente. Corresponde 4.2 AP 0505 SNCD 2025-MA. Prescribe martes 26 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Bien. En este caso, el sumariado y recurrente a la vez es el abogado Giancarlo Roberto Bolaños Castro, abogado patrocinador de una causa. El hecho se detalla así: el abogado sumariado habría presentado un acta transaccional en el proceso ejecutivo número 10333-2021-02870 por cobro de pagaré a la orden con una firma que no corresponde al abogado Álvaro Santiago Rodríguez Martínez, quien suscribía dicha documentación, lo que podría ser susceptible de recaer en una violación al principio de buena fe y lealtad,
así como el empleo de artimañas por presentar dicha documentación deformada, hechos que se subsumen a la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del acervo probatorio consta que el 24 de febrero de 2022, el proceso ejecutivo número 10-333-2021-02870, el abogado Giancarlo Roberto Bolaños Castro, procurador judicial del Banco de Pichincha, presentó un acta transaccional suscrita por el sumariado a la señora Gloria Adriana Guatemal Sánchez en conjunto con el abogado Santiago Rodríguez Martínez. Sin embargo, del informe pericial constante en el oficio número PN DINITC CRIM SZ 10J CRIM DOC 2022-4095 OF de 15 de junio de 2022, suscrito por el abogado Carlos Vázquez Arias, mayor de policía, jefe subzonal de criminalística de Imbabura, número 10, señaló que la firma del abogado Santiago Rodríguez Martínez no se corresponde ni gráfica ni morfológicamente con las firmas indubitadas. Proceden de distinta personalidad gráfica. De las versiones aportadas en el expediente, se estableció adicionalmente que el abogado sumariado mantenía una sociedad con la abogada María Fernanda Guerrero y trabajaban con 2 o 3 abogados adicionales y su labor era la de recuperar cartera para el Banco de Pichincha y que los acuerdos transaccionales que se llegaba ofreciendo la representación legal a los deudores se trataba de un plus que se otorgaba actualmente con los clientes. En este sentido, en relación a la materialidad, la imputación realizada es la vulneración al principio de buena fe y lealtad procesal, como el uso de artimañas con la presentación de documentación deformada. Al respecto, tal como se ha observado de las pruebas aparejadas al presente expediente disciplinario, consta que el abogado sumariado entregó ante la unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, un acta transaccional, la cual contenía una firma falsa, hecho que fue evidenciado del informe técnico en referencia. Y en dicho informe se llegó a concluir que los documentos analizados contenían firmas dubitadas del abogado Santiago Rodríguez Martínez en las actas transaccionales de las causas números 10-333-2021-012-99, 10-333-2021-028-70, 10-333-2021-012-54 y 10-333-2021-006-99. En consecuencia, el acta transaccional presentada contenía un vicio que desnaturalizaba la validez de la misma, dejando en la indefensión a la demandada, pues no había autorizado al abogado defensor y por lo tanto en el proceso judicial número 10-333-2021-028-70 no se pudo llevar a cabo la audiencia respectiva. En cuanto a la responsabilidad, el abogado sumariado presentó el acta transaccional ante la Unidad Judicial Multicompetente Civil, presentó un documento viciado al contener una firma falsa. Además, tal como se ha indicado, existía una sociedad entre los abogados Giancarlo Roberto Bolaños Castro y la abogada María Fernanda Guerrero, y el asistente de esta última era el abogado Álvaro Santiago Rodríguez Martínez, lo que deja en incertidumbre de que se haya alterado las firmas de las actas transaccionales que se adjuntaban en los procesos judiciales, tanto más que en la versión del abogado sumariado afirma que se trataba de un plus que se otorgaba actualmente a los clientes, lo que evidencia que en la oficina del abogado sumariado se manipulaban los acuerdos de pago de los clientes del Banco del Pichincha, observando el artículo 83, numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece la obligación de ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética, además de desconocer que la abogacía es una función al servicio de la justicia y el derecho, en concordancia con el artículo 333, numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual devino incluso en el retardo de la litis. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Giancarlo Roberto Bolaños Castro, abogado patrocinador de causa. Segundo, ratificar la resolución expedida el 11 de abril de 2025 por el magíster Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, en el cual se impuso la sanción de multa de 3 remuneraciones básicas unificadas de conformidad con el artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Sin observaciones. Ninguna. Ya. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Huesquelal. A favor.
A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Continuamos, señor presidente. Corresponde 4.3, mod DG A 0669 SNCD 2025-JH, prescribe martes 26 de agosto de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupan. Bien. En este caso, el sumariado y recurrente es el abogado Helio Rafael Meregildo Basilio, secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, con sede en el Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. El hecho es el siguiente: se le imputa al servidor sumariado el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, comillas, artículo 108, infracciones graves. A la servidora o el servidor de la función judicial se le impondrá la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días por las siguientes infracciones. Vuelvo a abrir comillas, 7. Notificar con oportunidad providencias, resoluciones, actos administrativos, decretos, autos y sentencias. Cerrar comillas, debido a que dentro de la causa penal seguida por el presunto delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, número 241-2024-00-288, no habrían notificado oportunamente a la Fiscalía General del Estado la providencia de 1 de julio del 2024, mediante la cual la jueza de la causa convocó a la audiencia de suspensión de la sustanciación del proceso para el día 10 de julio del 2024 a las 14:30. Le ruego la autorización para que intervenga el área correspondiente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas aportadas al expediente disciplinario, se tiene que mediante oficio número FPSE FVG3 1662-2024-00151-O de 24 de junio de 2024, el abogado Carlos Santiago Cargua Carpio, agente fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género 3 de Santa Elena, solicitó a la autoridad jurisdiccional que señale día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, para lo cual consignó los siguientes correos para futuras notificaciones: carguac@fiscalía.gov.es, zambranobj@fiscalía.gov.es, calderonsa@fiscalía.gov.es, Santa Elena 3@fiscalía.gov.es y el casillero electrónico número 001240100005. Así también, mediante el oficio número FPSE Santa Elena 3 2024-001080-O de 24 de junio de 2024, el citado fiscal puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional la solicitud de la víctima para someter la causa a suspensión de la sustanciación del proceso. En este sentido, la jueza de la causa, con decreto de 1 de julio de 2024, convocó para el 10 de julio del 2024 a las 14:30 la realización de la audiencia de suspensión de la sustanciación del proceso, acto jurisdiccional que es notificado por el sumariado el 2 de julio de 2024 únicamente a los correos villaj@fiscalía.gov.es, merchanj@fiscalía.gov.es, es decir, omitió notificar a los correos y casillero proporcionados por la Fiscalía en el oficio FPSE FVG3 1662-2024-00151-O de 24 de junio de 2024. Como consecuencia de aquello, la audiencia señalada para el 10 de julio del 2024 fue declarada fallida por ausencia del representante de la Fiscalía General del Estado. Es así que la conducta del secretario sumariado contraviene el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, que ordena aplicar el principio de debida diligencia en los procesos judiciales. Además, incumple el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone que todas las servidoras y servidores de la función judicial aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo, serán administrativa, civil y penalmente responsables. En este caso, la omisión del secretario produjo un daño procesal grave al impedir que la Fiscalía compareciera a la audiencia fijada, afectando el derecho al debido proceso de las partes y retrasando la sustanciación normal de la causa. Bajo estas consideraciones,
La recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Helio Rafael Meregildo Basilio. Segundo, ratificar en todas sus partes la resolución dictada el 14 de agosto de 2025 por el doctor Jorge Mauricio Marul Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa del abogado Helio Rafael Meregildo Basilio por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Sin observación. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación del área respectiva. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. Favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor, señor secretario, con el orden del día. Continuamos. Corresponde al 4.4 OFS 0654 SNCD 2024-KM. Prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Ya. En este caso, los sumariados son la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos y el doctor Juan Fernando Darquea Arias, en sus cargos de directores provinciales de la SUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces. El presente sumario disciplinario se inició en contra de la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos por sus actuaciones como directora provincial de la SUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, por cuanto habría retardado aproximadamente 7 meses la sustanciación del expediente disciplinario número 01001-2023-0039. Esto es, desde el 11 de mayo del 2023 hasta el 19 de diciembre del 2023, fecha en la cual la mencionada servidora fue removida de su cargo, mientras que al doctor Juan Fernando Darquea Arias, por sus actuaciones como director provincial de ASUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en ese entonces se les atribuye que desde su ingreso como director provincial el 24 de enero del 2024 habría realizado una sola actuación dentro del expediente 01001-2023-0039, incurriendo presuntamente en un retardo en la sustanciación de dicho expediente de aproximadamente 1 mes 3 días, acciones de los mencionados servidores que se adecuarían a la falta disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, solicito la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Perdón, Gracias, señor presidente. Perdón, no pregunté si habían observaciones. Estamos recién oyendo el hecho. A ver, no. Perdón. Está bien, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a las actuaciones de la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de ASUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, dentro del expediente disciplinario número 01001-2023-0039. Los elementos probatorios que contiene el presente expediente disciplinario se tiene que, mediante auto dictado el 5 de abril del 2023, la servidora sumariada dispuso el inicio de un sumario en contra de la doctora Rita Catalina Zuquilanda Villa por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santa Isabel, por presuntamente adecuar su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. A continuación, la servidora sumariada es removida de su cargo como directora provincial de ASUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el 19 de diciembre de 2023 a través de la acción de personal número 3686 de NTH 2023 LP de esa misma fecha. En este sentido, se establece que desde la notificación del auto de inicio del sumario en referencia el 3 de mayo del 2023 hasta la fecha de remoción de la servidora sumariada el 19 de diciembre del 2023, no hubo ningún tipo de actividad procesal durante un tiempo aproximado de 7 meses y 16 días,
acto que evidentemente violenta el principio de la debida diligencia que se encuentra previsto en el artículo 172, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador. En relación a las actuaciones del doctor Juan Fernando Darquea Arias, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, se observa que el mencionado servidor asumió el cargo como director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura el 24 de enero de 2024, conforme se desprende del contrato de servicios ocasionales de esa misma fecha. Posteriormente, mediante decreto de 27 de febrero de 2024, abocó conocimiento del expediente disciplinario y aperturó la causa prueba. Luego de transcurrido 1 mes y 2 días aproximadamente, el sumariado es removido de su puesto como director provincial, conforme se desprende de la acción de personal número 0666 TNTH 2024 MLR de 29 de febrero de 2024. Tal virtud, revisado el expediente disciplinario, no se evidencia que con este retardo de 33 días haya producido un perjuicio para la administración, para el sujeto pasivo del sumario, determinándose con ello que el accional del sumariado se encuentra dentro de un plazo razonable. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, imponer a la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos, por sus actuaciones como directora provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, la sanción del 5% de la remuneración mensual que percibía cuando ejercía el cargo por adecuar su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107, el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es haber inobservado el principio de celeridad establecido en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Segundo, ratificar el estado de inocencia del doctor Juan Fernando Darquea Arias por sus actuaciones como director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, señora vocal. Señor presidente, ¿tienen observaciones? Sin observaciones. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, una votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. 4.5. AP 1089 SNCD 2024-JH prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupan. Bien. En este caso, el sumariado y recurrente es el abogado Rubén Darío Báez Quispe, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí. El hecho que se describe es el siguiente. El servidor sumariado, dentro de la acción de protección signada con el número 13-340-2021-00374, habría reducido a sentencia a escrito con un retardo injustificado de aproximadamente 7 meses contados desde la emisión de la resolución oral, incurriendo en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del área correspondiente. Palabra. Muchas gracias, señor presidente. De la revisión del expediente y de las pruebas aportadas al mismo, se tiene que dentro de la acción de protección número 13-340-2021-00374, seguida por la señora María Luisa Muñoz Moreira en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedernales y la Dirección General del Trabajo de Manabí, el servidor sumariado abogado Rubén Darío Báez Quispe, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pedernales, provincia de Manabí, mediante auto de 12 de noviembre del 2021, convocó a audiencia única para el 18 de noviembre de 2021 a las 15 horas. Dicho esto, se ha podido verificar que la audiencia única se llevó a cabo el 18 de noviembre del 2021 a las 15 horas y el proceso fue remitido al despacho del juez el 19 de noviembre del 2021, conforme se desprende del acta de audiencia y la razón sentada por secretaría. En este sentido, se observa que no fue hasta el 3 de junio del 2022 que el servidor sumariado redujo a escrito la sentencia dictada de manera oral el 18 de noviembre del 2021, siendo notificada a las partes procesales el 6 de junio del 2022, esto es aproximadamente 7 meses después. Por lo expuesto, se verifica que el abogado Rubén Darío Báez Quispe, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí,
incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí. Segundo, ratificar la resolución de 5 de diciembre de 2024 expedida por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí, y le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existen observaciones. Ninguna observación por mi parte. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Tome votación, secretaría, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Continuamos, señor presidente. 4.6, mod P 0035 SNCD 2025-JH, prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra al área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El sumariado es al abogado Alberto Francisco Rodríguez Echeverría por sus actuaciones como agente fiscal de la Unidad Especializada de Patrimonio Ciudadano 6 de la Fiscalía Provincial de Pichincha. El sumariado en la tramitación de la investigación por estafa número 17.010.18.22.08.09.54 habría incurrido en error inexcusable durante la sustanciación de dicha investigación, pues no se habría notificado a la víctima con impulsos fiscales y en la solicitud de archivo aplicó normativa inexistente como justificación, esto es, una posible prejudicialidad de lo arbitral a lo penal, por la existencia de un contrato entre la compañía a la que pertenece el investigado y las denunciantes PAPCO y Mexichem. Adicionalmente, habría revelado información sobre actos investigativos que por su naturaleza pudieron favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes al ordenar la notificación de varios impulsos fiscales a terceros que no constituían partes procesales dentro de la causa. Por lo tanto, habría incurrido en el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7 y 16 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios y de acuerdo con la declaratoria jurisdiccional previa emitida dentro de la resolución de 17 de julio de 2024 por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha, se constata que declararon la existencia de error inexcusable por parte del sumariado durante la tramitación de la investigación, centrándose su análisis respecto a la solicitud de archivo solicitado por el sumariado y los argumentos en que se basó dicha decisión. Ahora bien, de los elementos probatorios se tiene que el sumariado habría dejado de notificar 4 impulsos fiscales a los denunciantes y víctimas dentro del expediente fiscal número 17.010.18.22.08.954, esto es, aquellos de 18 y 23 de junio del 2023, que correspondían a los impulsos fiscales números 8 y 9, así como también el de 18 de julio del 2023, que correspondía al impulso fiscal 12. También falta de notificación que fue reconocida por el servidor judicial sumariado en su impulso número 14 de 21 de julio del 2023. Adicionalmente, el expediente fiscal referido tendría más de 1.800 fojas, pero que aquellas no se deberían a la intervención activa dentro de la investigación por parte del sumariado, sino que todas las diligencias requeridas habrían sido a petición de parte, pues el único impulso investigativo del precitado servidor habría sido para señalar día y hora y posteriormente tomar la versión del denunciado. Asimismo, habría solicitado el archivo de la investigación bajo el argumento de prejudicialidad. En lo referente a la petición del archivo de la indagación previa elaborada por el fiscal sumariado, se observa que el fiscal solicitó el archivo de la investigación sin analizar adecuadamente el núcleo de la denuncia, esto es, la posible simulación de hechos falsos, en torno a un lote de terreno ofrecido como parte del fideicomiso, esto por cuanto su análisis se centró en una supuesta prejudicialidad arbitral en virtud de que las partes habían iniciado el mecanismo de solución de controversias pactado en el contrato, esto es, por mediación y arbitraje. Por tanto, basó su decisión en que al existir un trámite arbitral iniciado no correspondía a la intervención penal. En tal virtud, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante declaración jurisdiccional previa del 17 de julio de 2024,
dentro del expediente por declaratoria jurisdiccional previa número 17-100-2024-0024G, determinó que la actuación del fiscal sumariado configuró un error inexcusable. Esto en consideración a que conforme la normativa aplicable, esto es el artículo 414 del Código Orgánico Integral Penal, la prejudicialidad en materia penal solo es aplicable en los casos expresamente señalados por la ley y exclusivamente cuando la decisión compete a otra jurisdicción. Y además a la consideración de que la cláusula arbitral pactada entre las partes no tiene la facultad de suspender o impedir el ejercicio de la acción penal, salvo disposición legal expresa, que en el presente caso no existe. Bajo esta argumentación, el tribunal consideró que el aplicar normas inexistentes o inoperantes, como ocurrió en el caso de análisis, al considerar la existencia de una prejudicialidad arbitral penal inexistente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la actuación del fiscal sumariado se subsume a la definición de error inexcusable de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. Adicionalmente, se observa que permitió que se notifique a la compañía Enlace y Negocios Fiduciarios S.A. los impulsos fiscales números 10, 11, 12, 13, 16 y 17, sin que tal compañía cuente con la calidad de investigada o víctima, vulnerando lo dispuesto en los artículos 472 y 584 del Código Orgánico Integral Penal, que prevén la reserva total de la información producida dentro de la investigación previa en materia penal, precisamente a excepción de la víctima e investigado, así como de sus defensas. En tal virtud, el abogado Alberto Francisco Rodríguez Echeverría habría incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de la directriz distributiva de funciones de secretarios de Fiscalía y asistentes de la Fiscalía General del Estado, número 002-2019, es pertinente referir la corresponsabilidad del señor secretario de Fiscalía al efectuar la notificación de varios impulsos fiscales a quienes no fungían como partes procesales, así como por no haber notificado a la parte denunciante pese a lo dispuesto por el señor fiscal mediante impulso fiscal número 14 de 21 de julio del 2023, aspecto por el cual se debería iniciar una investigación por sus posibles actuaciones respecto de las notificaciones efectuadas. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 9 de enero de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Alberto Francisco Rodríguez Echeverría por sus actuaciones como agente fiscal de Patrimonio Ciudadano 6 de la Fiscalía Provincial de Pichincha, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los numerales 7 y 16 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha en resolución de 17 de julio de 2024, emitida dentro del proceso número 17-100-2024-0024G, y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario y por haber revelado información sobre actos investigativos que por su naturaleza pudieron favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes. Tercero, imponer al abogado Alberto Francisco Rodríguez Echeverría por sus actuaciones como agente fiscal de Patrimonio Ciudadano 6 de la Fiscalía Provincial de Pichincha la sanción de destitución de su cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuarto, disponer se inicia una investigación en contra del señor Demis Néstor Mora Torres por sus actuaciones como secretario de Fiscalía de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano 6 en relación con el expediente fiscal número 17-010-18-2208-0954. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Alberto Francisco Rodríguez Echeverría, agente fiscal de Patrimonio Ciudadano 6 de la Fiscalía Provincial de Pichincha, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del abogado Alberto Francisco Rodríguez Echeverría, agente fiscal de Patrimonio Ciudadano 6 de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Séptimo, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Doctora Güelles tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Me parece un caso súper interesante y que hay muy buenos elementos de cómo se ha actuado, pero
justo porque esto genera precedentes, quisiera saber. Me queda clarísimo que por el artículo 109.7, la falta de error inexcusable, existe la declaratoria jurisdiccional previa. Y consulto sobre la falta del 109.16, ¿cómo se incorpora al proceso? ¿Existió una denuncia? ¿El denunciante planteó aquello? Sí, en el presente caso, el denunciante planteó las dos infracciones disciplinarias. La otra pregunta, esto es contra el fiscal, es materia no constitucional y hay denuncia. En ese caso, el pedido de la declaratoria jurisdiccional previa se la hizo desde la dirección provincial a la Corte Provincial. Sí. Sí. ¿Y qué es a dónde quiero llegar? Miren cómo funciona nuestro sistema. Hemos debatido esto incluso con Cristian en varias reuniones. Me estoy refiriendo a las resoluciones de cómo se tiene o de qué deben hacer los directores cuando existe una denuncia. Y en este caso hay un denunciante que plantea artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial que requiere la declaratoria jurisdiccional previa. No es garantía constitucional y la dirección sí envía a requerir a la Corte Provincial que se emita la declaratoria. La Corte, la sala que le corresponde, emite la declaratoria que no sé si tú conoces, Cristian, si coincide con la sala, porque está en investigación previa, es decir, el caso realmente está empezando y se sorteó sala para que emitan el informe y nosotros hemos avanzado en el proceso sumario una vez que obtuvimos aquello. Y en otros casos decimos que no. Esas son las puntualizaciones que yo suelo estar mirando que hay que hacer a control disciplinario. En otros casos nos han dicho no, se archiva porque no se trata de garantía y por lo tanto no se aplica la resolución 012 que emitió la Corte Constitucional, sino se aplica, si mal no recuerdo, la 04 de la Corte Nacional de Justicia emitida en el 2023. Aquí te dejo un ejemplo que yo estoy de acuerdo con lo que han hecho en este caso. Me parece un caso procedimentalmente y argumentativamente en términos de lo que fue la sentencia 319 del año 2020 de consulta de norma que dictó la Corte Constitucional, me parece que esto obedece al sentido de esa sentencia. Entonces, es mi reflexión, son los casos que a uno le ponen a reflexionar cómo tiene que funcionar el Consejo de la Judicatura. Si tienes una respuesta, bien, o si no, lo único que quiero decir es este tipo de actuaciones las que yo respaldo institucionalmente, ¿no? Señor presidente, si me permite la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, sí, efectivamente, la dirección provincial remite la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa, porque hay que tener en claro que la investigación previa es una fase preprocesal y aquí no hay recurso vertical. Es por eso que, conforme lo establece la resolución 4 del 2023, el Consejo de la Judicatura se encuentra habilitado para realizar la solicitud de la declaratoria jurisdiccional previa directamente para conocimiento de la Corte Provincial de Justicia de la provincia, tal como lo señala la resolución 4 del 2023 emitida por la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Buen argumento, Cristian. Lo recibo y aprendo. Gracias. Gracias. En este momento leo por favor. A ver, permítame, por favor. Consignamos su moción, señor presidente. En este momento elevo la moción, la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Yolanda Huizquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, señor secretario.
Siguiente punto, señor presidente, 5 varios, MOD P 0781 SNCD 2025-SB, prescribe miércoles 27 de agosto de 2025. Sin sorteo para la ponencia. Por favor, el área técnica tiene la palabra en este momento. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumariado es el abogado Juan Carlos Aguiar Chávez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. De conformidad con el auto de inicio, el hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria que se le atribuye al abogado Juan Carlos Aguiar Chávez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, se concreta que dentro de la causa número 24281-2024-04573, seguida por violación a la propiedad privada, no habría comparecido a la audiencia convocada para el 25 de julio de 2024 a las 09 horas, acto que se adecuaría a las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 108, numeral 11 y 109, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del acervo probatorio consta el decreto de 21 de junio de 2024 emitido por el abogado Juan Carlos Aguiar Chávez en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón La Libertad dentro de la causa penal en referencia, mediante la cual dispuso la localización y captura del procesado Sánchez Ortega de Troy Alexander, así como también la convocatoria, audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para el 25 de julio de 2024 a las 09 horas. En este contexto se incorpora el acta de audiencia diferida de 25 de julio de 2024 en la que se deja constancia que la diligencia no se instaló debido al permiso concedido al juez titular, dejando registro de la presencia de las demás partes procesales convocadas. No obstante, mediante memorando número DP 24 UPGP 2024-0180M de 29 de julio de 2024, la Coordinadora de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura de Santa Elena informa que desconocía tal inasistencia, no existiendo registro de permiso concedido ni acción de personal para su reemplazo. Este hecho es confirmado por el memorando número DP 24 UPTH 2025-0298M de 21 de mayo de 2025, suscrito por la analista de talento humano, donde certifica que entre el 15 de julio y el 2 de agosto de 2024 no constan licencias, permisos, vacaciones ni marcación de asistencia correspondiente al día de la audiencia. En virtud de lo anterior, se determina que el servidor Juan Carlos Aguiar Chávez incumplió con sus deberes funcionales al no asistir a la audiencia que él mismo había convocado sin que su ausencia haya sido previamente justificada conforme a los procedimientos establecidos. Cabe indicar que el servidor sostiene que su inasistencia obedeció a un quebranto de salud supuestamente acreditado con un certificado médico del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, del análisis del expediente se verifica que dicho justificativo no fue presentado ante la unidad competente dentro del término legal previsto. En consecuencia, la inasistencia del servidor judicial no se encuentra respaldada por caso fortuito ni fuerza mayor debidamente acreditada, configurando una falta grave en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales al haber afectado el desarrollo normal de un proceso penal en etapa preparatoria. En observancia del artículo 76, numeral 3 de la Constitución, que prohíbe sancionar actos u omisiones no tipificados como infracción al momento de su comisión, se advierte que a la fecha de ocurrencia de la conducta, esto es el 25 de julio del 2024, el Código Orgánico de la Función Judicial tipificaba la inasistencia a audiencia tanto como falta grave en el artículo 108.11, como falta gravísima en el artículo 109.17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta última, que es la que se encuentra vigente actualmente como falta gravísima únicamente. Esta dualidad normativa vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución al generar incertidumbre sobre la consecuencia sancionatoria aplicable. En tal contexto, corresponde aplicar el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 76, numeral 5, y en el artículo 11, numeral 5 de la Constitución, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá, en la sentencia de 2 de febrero del 2001, que dispone la aplicación de la norma menos gravosa cuando coexisten dos disposiciones sancionatorias que fueron las que se encontraban vigentes a la fecha de cometimiento de la infracción disciplinaria. Siendo así, y dado que el presente sumario se inició cuando aún estaba vigente la sanción menor, resulta improcedente sancionar la conducta como falta gravísima. En aplicación de la retroactividad benigna y el principio pro homine, corresponde aplicar la interpretación más favorable al sumariado, garantizando el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado del 9 de julio de 2025, emitido por el abogado Eduardo Moreira Herrería, director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura.
Declarar al abogado Juan Carlos Aguiar Chávez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 11 del artículo 108 y numeral 17 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, vigentes al momento del cometimiento de la inconducta por no comparecer a una audiencia sin justificación, excepto por caso fortuito o fuerza mayor, dentro de la causa número 24281-2024-04573, por violación a la propiedad privada. Tercero, según lo manda el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la reforma al artículo 108, numeral 11 del actual Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial incorporó dentro del catálogo de infracciones graves no comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de justificación por enfermedad, la o el servidor presentará el certificado médico validado por el IES en el término de 3 días subsiguientes. Este certificado indicará el tiempo de reposo con una sanción más benigna para el administrado, por lo cual es pertinente aplicar el principio de favorabilidad en beneficio del sumariado. Cuarto, imponer al abogado Juan Carlos Aguiar Chávez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, la sanción de suspensión de 30 días de su cargo sin goce de remuneración. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Ninguna de mi parte. Gracias. En este momento eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas, por favor. Apoyo. Gracias, Secretaría. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Yolanda Huizquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. Por favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Señor secretario, por favor, informe si es que existen puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, informo que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Se ha agotado el orden del día. Agradeciendo la presencia de vocalías, directoras de área. En este momento se clausuró la presente sesión, siendo las 11:57. Muchas gracias.